Gracias. Don Juan Gabriel, continúe, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy Juan Gabriel Hidalgo, soy el director de la Policía Municipal en Garavito, Jacó. Tengo una licenciatura en Derecho, así como una maestría en Derecho Penal. Estoy aquí para aprender y tratar de, pues, implementar lo que veamos en este curso de la mejor manera y tratar de mejorar la seguridad de nuestros clientes. Les quedo a la orden. Gracias. Don José Carvajal. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Carvajal, soy de Grecia, Alajuela. Busco un enfoque, bueno, soy estudiante de criminología y busco un enfoque relacionado a prevención y seguridad ciudadana. Entonces, este curso, cuando vi la publicación de la UNED, me pareció muy interesante y me gustaría aprender bastante. Muchas gracias. ¿Quién me falta? Don Michael Macís. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Michael Macís. Trabajo como asistente de la jefatura del Departamento de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San Carlos. Soy administrador de empresas y el objetivo de llevar este curso es ampliar conocimiento en tema de seguridad ciudadana y poder aplicarlo aún más en el cantón. Creo que están todos, ¿o falta alguno? Buenas tardes. Sí, don Jason, disculpe. Sí, con las disculpas del caso, no pude ingresar a tiempo. Mi nombre es Jason Córdoba Araya, soy licenciado en criminología y ahorita estoy trabajando para la Policía Municipal de San Pablo de Heredia y pues el curso muy interesante. Espero aprender bastante de su persona y igual de todos los compañeros, que sea un compartir de conocimientos para pues, seguir implementando los conocimientos en la comunidad, en la sociedad. Pura bien, gracias. Creo que estamos ahora sí todos. Perdón. Mi nombre es Mauricio Soto. Sí, disculpe. Disculpe. Soy estudiante de Ciencias Policiales, estoy prácticamente en mi último año y he sido instructor de policía durante como 15 o más años, no me acuerdo, el Alzheimer ya. Y estoy aquí porque obviamente me llamó mucho la atención esta parte de lo que es la seguridad ciudadana y también lo que es el enfoque hacia la elaboración de los diagnósticos, ya que siento que podemos hacer más entre más gente sepamos cómo realizar ese tipo de actividades. Gracias. Gracias a usted, Mauricio. Disculpe que no lo había visto por aquí. Ahora sí, ¿falta alguno más o alguna? Creo que sí. Creo que estamos listos. Bueno, ya el martes tuvimos una primera sesión más de tipo administrativo, sobre todo para aquellas personas que no tenían mucho conocimiento o mucha experiencia en este tipo de actividades de tipo virtual, ¿verdad? En clases virtuales, en clases o de actividades a distancia, que son las que desarrolla la UNED. Ahí conversamos un poco, bueno, sobre el método, de cómo ingresar, cómo ingresar al curso, cómo buscar ahí sobre todo la consigna. Siempre es muy importante llegar primero a la consigna, porque en la consigna es donde se establecen las instrucciones de lo que hay que ir haciendo en cada unidad. El curso está organizado en 5 unidades, entonces básicamente hay 5 tareas, ¿verdad? Son 5 actividades o 5 tareas que hay que presentar. Conversamos también sobre los foros y no sé qué más. Creo que eso fue lo que básicamente hicimos. Era un curso era una clase, no una clase, sino una reunión más que todo de tipo informativa. Recuerdos, dulces recuerdos de una época. ¿Quién se le activó el micrófono ahí? ¿Verdad? Voy a iniciar compartiendo las fechas, que siempre es importante que podamos recordarlas y tenerlas presentes. En la educación virtual, los que son estudiantes y los que hemos sido docentes sabemos que siempre hay que ir con la fecha, ¿verdad? Siempre hay que estar atento a la fecha, porque
que es el compromiso y los instrumentos para asumir la tarea tienen fecha. Después de esa fecha está programado el programa para que no se pueda presentar. Entonces, ahí mismo donde dice, en el curso donde dice avisos, está este archivito, está este documentito, esta hojita, donde se establecen las fechas ahí organizadas por mes. Ya inició el curso el 12 de julio, 13 de julio tuvimos la primera sesión, hoy 17 de julio tenemos la primera sesión introductoria, hoy tenemos la primera sesión ya de tipo de contenido, y el 25 de julio es la fecha máxima para entregar el primer informe. El primer informe es un marco conceptual y teórico de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que es un poquito lo que vamos a ver hoy. Hoy sí vamos a trabajar sobre los conceptos, sobre un marco conceptual y teórico de la seguridad ciudadana. Digo, el lunes siguiente inicia la sesión 2, que es la unidad 2 más bien, es más sobre todo que tiene que ver con las herramientas metodológicas. Vamos a estudiar un poquito métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿verdad? Vamos a estar estudiando entrevistas, focus group, análisis de datos, indicadores, sobre todo el tema de indicadores, y eso lo vamos a reforzar mucho en la unidad 3, que es una parte muy importante del diagnóstico, tiene que ver con los indicadores locales de seguridad. Vamos a estudiar cuáles son esos indicadores más importantes que necesariamente tienen que tener un diagnóstico de seguridad. Indicadores, vamos a ver que no son solo de seguridad, sino que son relacionados con la seguridad, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver los indicadores sociales. Luego analizamos el mapeo de actores y el último curso es un poco, la última sesión, la última unidad tiene que ver con la evaluación y ya el informe final, ¿verdad? Esperamos en septiembre tener un informe final de cada estudiante. Los trabajos son individuales. Y en el primer informe tienen que ya haber seleccionado un cantón o un territorio, un cantón o un distrito. Creo que de eso hablamos también el martes, que cuando trabajamos a nivel local y buscamos información y hacemos diagnósticos, y sobre todo vamos buscando precisar los problemas, que esta es de lo más importante, ¿verdad? Entonces, de lo más importante ir buscando la forma de precisar los problemas. Mientras más local trabajemos, mejor, ¿verdad? Es decir, si pudiéramos hacer informes de la comunidad donde vivimos, ojalá yo, por ejemplo, que vivo aquí en un condominio, un estudio del condominio, sería lo mejor. Complementarlo con otros, ¿verdad? Del cantón o del país, inclusive. Pero el tipo de indicadores y de estadísticas que tiene el país, lamentablemente, no siempre permiten bajar tanto, es decir, hacer la información tan desagregada para comunidades. A veces tenemos que conformarnos con distritos o el país, digamos, podemos decir que tiene buenas estadísticas hasta nivel de cantón, ¿verdad? De cantón para abajo ya es difícil obtener las estadísticas, aunque bueno, algunos de ustedes trabajan propiamente en los municipios, entonces ahí tienen acceso tal vez a alguna información más detallada, ¿verdad? Los municipios deberían trabajar en eso, en una parte de los municipios deberían buscar tener una oficina que esté haciendo diagnósticos, que esté precisando información propia para las comunidades. Bueno, eso es un repaso de las fechas importantes, y lo que tenemos encima es, pues no encima, sino 17 de julio, estamos 17 de julio, ¿verdad? El 25, o sea, prácticamente de, ¿cuándo? Hoy es sábado, de mañana en 8. De mañana en 8 tienen que estar entregando el primer informe, que como les digo es un simple marco conceptual y teórico de la seguridad ciudadana. Es un ensayito de no más de 5 páginas, 5 o 6 páginas, no sé. Si alguien tiene a mano la consigna, porque yo aquí no la tengo a mano, si alguien tiene a mano la consigna, si puede revisar de cuántas páginas está pensado el ensayo del informe 1, pero no más de 6 páginas. Un informe muy rápido, conceptual. Y la idea de este primer informe simplemente es que presenten ustedes el concepto de seguridad ciudadana que ustedes van a asumir y de prevención del delito, de seguridad ciudadana y de prevención del delito, que ustedes van a asumir en su trabajo, ¿verdad?
lo presenten siempre como es un ensayo, está escrito por ustedes con sus propias palabras, pero con las referencias y las normas APA correspondientes, por supuesto. En los documentos, si han podido revisar también los documentos que están subidos, hay bastante material sobre eso. Se menciona ahí, lea de tal página a tal página, pero si ustedes revisan los documentos, se van a dar cuenta que tiene información muy valiosa. Nos hemos preocupado por realmente plantearles o poner a su disposición documentos muy actualizados, de mucha calidad, de fuentes de primera mano internacionales, sobre todo para que pues estén también al tanto. En estos cursos mucho de lo que uno va aprendiendo es eso, los recursos a los cuales uno puede tener acceso, los documentos, los libros. Pregunto si hasta aquí hay alguna consulta, ¿cómo les ha ido con el acceso a los documentos? ¿Han podido revisar? ¿Alguno ha avanzado algo? De 6. Bueno, De 6 a en mi 10 caso, Perdón, Mauricio, dicen que sí, que me están diciendo aquí en el chat que son de 6 páginas. De 6 a 10 páginas. Sí, 10 páginas es mucho para tener un marco conceptual de esto. no, en mi caso sí, estaba empezando a descargar los archivos, estaba empezando a leer el material. Está muy completo, en la mayor de los casos he encontrado la información que se va preguntando y cómo se llama, y alguna información que, por ejemplo, a veces no la encuentro, pero entonces la busco en otros medios de internet, por ejemplo, las características de la seguridad ciudadana. Ajá, Esa sí me costó encontrarla. Ahora vamos a hablar sobre eso entonces. Cuando hablamos de las características de la seguridad ciudadana, me refiero a las condiciones generales de la seguridad en el país. ¿Cómo está el país en cuanto a seguridad ciudadana? Esas son las características. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Encontramos un crecimiento de los homicidios, más o menos a partir de qué año, ¿verdad? Los asaltos, más o menos, cómo se están comportando también, como tendencias, como un resumen de las tendencias en cuanto a la seguridad. Eso se refiere a las características. Importante el comentario de Mauricio porque es cierto, existen también dos foros ahí en el entorno, uno que se llama Foro Dudas. Entonces, por ejemplo, esa duda que tenía Mauricio, que es una duda bastante puntual, ¿a qué se refiere cuando habla de características? En la consigna viene características. ¿A qué se refiere? Entonces, si les queda la duda y en efecto no está con ese nombre en los textos, o aunque esté, no importa, pueden preguntarlo, pueden preguntar ahí en el foro Dudas, que es el que más reviso yo. Voy a estar revisando unos veces por día y ahí rápidamente les aclaro. O lo pueden compartir también, si alguno, por eso abrí el foro académico, que se llama foro académico, porque a veces eso no es un foro en el que ustedes tienen que participar, ni se va, pues yo los voy a leer, todos vamos a leer, pero está ahí más con la idea de intercambiar las ideas. Entonces, a veces uno se matricula en estos cursos virtuales con la idea pues, de compartir el conocimiento con otras personas. Entonces, la idea sería más bien, si alguien quiere hacer algún comentario o iniciar alguna discusión, que lo haga ahí. Bueno, ¿alguna otra persona que quiera compartir la experiencia que he tenido hasta ahora, sobre todo en el entorno? Angie. Angie se incorporó hace poquito. ¿Cómo está, Angie? ¿Dónde está? Angie, ¿cuál es su apellido? Perdón. La compañera Angie, no, seguro no me escucha. Sí, don Gerardo. Sí, señor, don Gerardo, ¿quiere participar? Gerardo Zamora. Sí, profesor. ¿Qué pasó? Sí, profesor, disculpe. No, le comentaba que tenía el micrófono apagado, claramente no me iba a escuchar. Que don Erickson se nos sumó también al grupo y no tuvimos la oportunidad de saludarlo cuando ingresó. Ah, sí. Don Eric. ¿Dónde está don Eric?
si puede presentarse rápidamente. Nos deben la presentación Eric y Angie. Bueno, ok. ¿Cómo le va a ver? ¿Por allá? Can you guys hear me? Hola. Ya le escucho. ¿Sí, sí pueden? Sí, ya. Qué bueno, qué fue dicha. Que no puedo ver todo. No. Ustedes, don Eric, si puede hacer una presentación rápida nada más de su persona y a dónde trabaja. Sí, claro, un segundito, es que no puedo ver nada, sí, más o menos. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Sí, yo trabajando en seguridad de muchos años y siempre me gusta aprender técnicas y herramientas nuevas, entonces sí, me interesó mucho este curso con Don Max. Bueno, y creo que conocí Don Max en la Escuela Nacional de Policía como en 2005, ¿no? Sí, hace bastantes años. Pura vida. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con el repaso de los conceptos más importantes que necesitamos vincular o que están relacionados con el primer informe. Yo preparé una presentación, si a ustedes les parece, yo voy a ir haciendo la presentación y si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna situación o una pregunta, una duda, un comentario, una observación, yo no tengo problema en que me interrumpan, nada más me interrumpen ahí, porque entonces en el chat me va a costar estar viendo, como estoy hablando, me cuesta un poquito estar en el chat y en la presentación, entonces siéntanse en la libertad de activar el micrófono y interrumpirme y no tengo problema. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero no durar unos 20 minutos tal vez. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, señor. De acuerdo, profesor. Ok, entonces la clase de hoy, como les explicaba, está totalmente enfocada a la idea de los conceptos, ¿verdad? Siempre que cualquier cosa que hagamos en la vida, lo primero que tenemos que tener primero es una buena idea, ¿verdad? No hay nada más práctico que una buena idea. Y las ideas, por lo general, se traducen en conceptos. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, cuando hacemos diagnósticos o planes, o tenemos una idea de trabajar en la comunidad, lo primero que tenemos que hacer es tener una claridad en el concepto de seguridad ciudadana, en particular de seguridad ciudadana, que es el tipo de seguridad que estamos utilizando aquí, ¿verdad? Cuando trabajamos a nivel local en las comunidades, lo que interesa es la seguridad ciudadana, porque hay otras formas de seguridad. Y entonces, lo más importante del primer informe es que ustedes puedan comentar un poco sobre su idea de seguridad ciudadana en su comunidad, ¿verdad? Un poquito de eso. Entonces vamos a hablar de lo que es la seguridad ciudadana, vamos a hablar de lo que son las características de la seguridad ciudadana, que son las condiciones del país, ¿verdad? Yo le puse así, pero lo que nos interesa es, bueno, que ustedes puedan presentar cuáles son en general las condiciones de seguridad del país, ¿verdad? Si el país está mejorando o está empeorando, si estamos en una crisis de seguridad o no, si esto es un país de paz. Yo creo que somos un país de paz, por dicha, pero si nos comparamos con nosotros mismos hace 10 años, tal vez no tanto, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito la tendencia. A eso me refiero cuando hablo de características. Vamos a hacer una precisión sobre por qué es importante tener una idea de la seguridad ciudadana con enfoque de género. Dentro de los documentos que les compartí, hay un documento en particular de Infosegura, no me acuerdo el nombre, pero hay un documento en particular de Infosegura que habla precisamente de la seguridad con enfoque de género y por qué es importante siempre ahora plantear políticas y desde el mismo diagnóstico, desde el momento en que hacemos el diagnóstico, asumir ya el enfoque de género. Vamos a hablar de los conceptos de prevención del delito, gobernanza de seguridad, diagnóstico local y auditorías locales de seguridad. De esto lo que son importantes es, bueno, por supuesto, el concepto de seguridad ciudadana, ¿verdad? Este concepto de seguridad ciudadana es el
más importante que tiene que estar ahí en el enfoque. Tiene que estar en un enfoque de género, por supuesto. Tiene que estar una idea de prevención del delito. Esas son como las más importantes, ¿verdad? Los conceptos más básicos que tenemos que tener a la hora de pensar en un trabajo, en un diagnóstico y en este ensayo que tienen que presentar ustedes. Bueno, ¿qué es la seguridad ciudadana? Les hablaba yo de que estamos trabajando con la idea y con el concepto de seguridad ciudadana, ¿verdad? Este es el que nos interesa, seguridad ciudadana, que tiene que ver con las personas, con los ciudadanos, con los habitantes de un país. Seguridad, ya me pusieron a rayar ahí donde no tenía que ver. Aquí, seguridad ciudadana, ¿verdad? Y simplemente les vamos a repasar de una manera muy rápida la evolución del concepto de seguridad. La seguridad, después de la Guerra Fría, ¿verdad? O más bien después de la Segunda Guerra Mundial, se presenta lo que llamamos la Guerra Fría, que es un enfrentamiento en el mundo entre dos grandes superpotencias, Estados Unidos y Rusia, y en ese marco se plantea la doctrina de la seguridad nacional, que para América Latina significaba sobre todo un interés en la seguridad de los gobiernos y en enfrentar, digamos, la estrategia que en ese entonces se decía que era la estrategia del comunismo o de la penetración del comunismo. Entonces se pensaba en defender, digamos, el bloque occidental, que era el bloque más alineado a Estados Unidos. Era una seguridad donde las personas no interesaban tanto, sino que eran los países y sus fronteras. Luego, cuando se va acabando la Guerra Fría, se avanza hacia el concepto de seguridad democrática, donde ya no es tan importante el gobierno, el presidente como tal, o la defensa de la democracia. Bueno, siempre es importante, pero no tanto el bloque occidental. Y ya no es tan importante enfrentar al comunismo, porque ya el comunismo, ya esa discusión era una discusión pasada de la Guerra Fría, sino que es importante garantizar las instituciones democráticas, las elecciones, las constituciones, las leyes, empiezan a cobrar parte en este concepto de seguridad democrática que se desarrolla más o menos en 1980, 1990. Ya para 1990, para inicios del año 2000, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo plantea el concepto de seguridad humana, que es un concepto muy integral. Es un concepto que todavía se utiliza bastante y es bastante integral, pero que se convierte en un poco práctico, poco práctico, ¿verdad? Un poco etéreo, un poco filosófico, porque tiene que ver con, el concepto de seguridad humana un poco equivale a todo el concepto de desarrollo humano, es decir, a todas las áreas del desarrollo. Hablamos del cambio climático, hablamos de la seguridad alimentaria, hablamos de la seguridad en temas de salud, hablamos, bueno, de la seguridad de las personas. Entonces, cuando usted traduce el concepto de seguridad humana a una institución o a una política pública, o usted quiere hacer algo, intervenir con una política pública, se hace muy difícil porque es muy difícil que una política tenga que ver con todo, ¿verdad? Entonces hay que ser más precisos. Por eso los conceptos cada vez hay que ir precisándolos, focalizándolos, desmenuzándolos, hasta llegar al concepto que nos interesa, que es el de seguridad ciudadana, que el mismo Naciones Unidas plantea más o menos a partir del 2005, entre el 2005 y el 2010 ya hay como un concepto, como un acuerdo en el mundo para trabajar con este concepto de seguridad ciudadana, que se concentra en las personas, ¿verdad? Este primer concepto de seguridad nacional se concentraba más que todo en los países, en los estados, en los gobiernos. Este se concentra en las personas, ¿verdad? Se concentra en las personas, la seguridad de las personas, de sus vidas y sus bienes, y sobre todo de la protección de sus derechos. Está muy asociado a los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, por supuesto, y el derecho y el derecho a la propiedad privada y otros derechos. Entonces hay una evolución del concepto de seguridad que empezó en seguridad nacional hasta hoy que hablamos de seguridad ciudadana. Hoy inclusive alguna gente está hablando de otras cosas, que es el concepto de convivencia, pero ya es un poco más relacionado con conceptos como cultura de paz, o de la forma en que nos relacionamos entre las personas, y este gran problema de resolver los problemas de manera pacífica, y no porque el tipo me gritó cuando voy manejando, le respondí con armas, ¿verdad?
esa es la idea de la convivencia. Pero el de nosotros nos vamos a quedar, digamos, hasta este concepto de seguridad ciudadana. Y en concreto, ¿verdad? La seguridad ciudadana es esto, ¿verdad? Cuando ustedes quieran definir la seguridad ciudadana, Naciones Unidas desde el 2006 la definió como la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo internacional por parte de otros. La condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Entonces, si un examen les preguntara, de acuerdo a Naciones Unidas, ¿cuál es el concepto de la seguridad ciudadana? Es ese. Ahora, ahí es importante empezar a desmenuzar el concepto, es decir, analizarlo. Cuando uno analiza algo, lo empieza a desarmar, a desmenuzar, ¿verdad? Y habla de una condición objetiva y subjetiva. Tiene que ver con condiciones reales, es decir, por ejemplo, ¿qué es una condición real de seguridad ciudadana? Y que el fin de semana asaltaron, por ejemplo, ayer a la esposa de, perdón, al hermano de mi esposa, que tiene una pulpería ahí en Aguasarcas de San Carlos, se le metieron a robar y le robaron unas botellas de whisky y le robaron lo que tenía de menudo ahí en la caja. Bueno, eso es una condición objetiva, un asalto. O antier, que mataron a un tipo, ¿verdad? Son cuestiones objetivas y concretas. Eso se refiere a la seguridad objetiva. Y la seguridad subjetiva se refiere más a los miedos, percepciones, sentimientos. Entonces ya en Aguasarcas, ahí la gente que vive, por donde mi cuñado tiene ahí pulperilla, eso ya hay un sentimiento de miedo. Entonces, además del asalto que hubo, de la cuestión objetiva, hay también un miedo en la comunidad. Y las dos cosas son muy importantes porque las dos cosas tienen que ver con la calidad de vida. Cuando usted lo roban y usted no se da cuenta. Usted va ahí caminando y llega que le sacaron la billetera y usted no se da, eso es hurto. El robo es cuando usted con un cuchillo o un arma le dicen, deme su cartera. Entonces ahí eso es un robo porque lo están amenazando con algo. Sí, bueno, ya esa es la cuestión, las definiciones más positivistas, más jurídicas que están propiamente en el Código Penal, pero que bueno, son muy importantes porque, bueno, la policía tampoco le corresponde valorarla. La policía lo que le toca es intervenir y ya el fiscal verá si es un robo. Pero sí es importante lo que dice la compañera. Ahora, en términos del concepto de seguridad, hablamos en general como de condiciones objetivas, puede ser un robo, un hurto, un asesinato, situaciones objetivas, pero que producen, ¿verdad? O producen, o lo contrario, ¿verdad? Puede ser, no necesariamente coinciden, no necesariamente. Si hay muchos robos o homicidios, la gente va a tener más miedo. Eso no necesariamente es así. Puede ser que, de hecho en Costa Rica, por algunos años, la seguridad objetiva venía mejorando y la gente seguía teniendo un miedo alto. De hecho, si ustedes estudian las encuestas y estudian la situación a nivel del país, perdón, de Centroamérica, se dan cuenta que en Costa Rica la gente tiene más miedo, por ejemplo, que en Honduras o que en El Salvador, cuando la posibilidad de que lo asesinen a uno es mucho más alta en Honduras o en El Salvador que en Costa Rica. Pero en Costa Rica tenemos más miedo al delito. Bueno, ahí juegan otras variables, como los medios de comunicación, o bueno, o lo que se llama la comunicación interpersonal, ¿verdad? Los chismes o los comentarios ahí que se hacen entre la gente. Bueno, este es el concepto que tenemos que utilizar de seguridad ciudadana. ¿Es el único concepto que hay? No, ¿verdad? Hay otros conceptos de seguridad ciudadana, por ejemplo, si revisan el libro del BID, del Banco Interamericano, que es un libro muy nuevo, de un curso muy bueno que damos en el Banco Interamericano, yo formo parte también del equipo de instructores, que se llama Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia. Yo formo parte del grupo de moderadores de los foros. Ahí viene un concepto un poquito diferente de seguridad ciudadana, pero que tiene que ver más o menos con lo mismo. Ese concepto lo pueden buscar ahí, está en el libro, en este libro que está subido ahí dentro de los libros que se recomiendan.
tiene que ver más con el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Como aquella condición que tiene una sociedad en la cual uno puede ejercer libremente sus derechos. Entonces, algunos manejan también esa idea de la seguridad, aquella en la cual las personas pueden ejercer libremente los derechos. Al final es lo mismo. ¿Cuáles son las características de la seguridad en el país? Ahí, antes de ver algunos datos, vamos a ver cómo se estudia la seguridad. Recordemos que es una condición objetiva, pero también subjetiva. Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con algo que luego vamos a ver que son las herramientas para estudiar la parte objetiva y la parte subjetiva. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de herramientas, ¿verdad?, para estudiar una y otra. Entonces, estudiamos la seguridad ciudadana básicamente con tres conceptos o tres categorías. El delito, es la primera categoría. El miedo al delito o el temor al delito o el sentimiento de inseguridad. Todos son como sinónimos: miedo al delito o temor al delito o sentimiento de inseguridad. Y la victimización. El miedo al delito, el delito como tal es, bueno, la cantidad de determinado tipo de delito, ¿verdad?, que está en el Código Penal, o situación delictiva o de violencia. No necesariamente son delitos, pues son delitos, una violencia. Acuérdense que hay situaciones de violencia que no necesariamente son delitos, ¿verdad? O al revés, hay delitos que no necesariamente tienen violencia. Pero el delito se mide de manera objetiva y se mide con indicadores. Cuando estudiamos el delito tenemos que estudiarlo con indicadores, con datos. Esta es la parte objetiva, ¿verdad? Y cuando estudiamos esta parte del delito, tenemos que de una vez ir pensando en hacer gráficos, porque son datos que nos muestran un aumento o un descenso. Podemos también tener cuadros, pero esta parte es objetiva, es concreta. Para esto ocupamos datos, ocupamos indicadores, ¿verdad? Y por eso lo estudiamos con herramientas cuantitativas. Esto es importante que lo tengan preciso, que lo recuerden para hacer no solo el ensayo, sino cuando vayamos estudiando la segunda unidad, que ya son las herramientas. Esta parte del delito se estudia con herramientas que se llaman cuantitativas, que son metodologías de investigación, metodologías. Los datos, el análisis de datos, las estadísticas, todo eso son herramientas cuantitativas. El miedo al delito, como les decía, es el miedo que tiene la gente. Esto son percepciones, opiniones, miedos, temores, ¿verdad? Eso cuesta más medirlo porque sobre eso no tenemos datos. Usted va a la oficina ahí, la Municipalidad de San Carlos, y usted le puede preguntar, bueno, yo no sé, Alfredo está enfermo, pero le pregunta ahí, no sé, quién, el de la Policía Municipal, dígame cuántos homicidios hubo en San Carlos, o al jefe de la policía de San Carlos, y le va a decir cuántos homicidios hubo la semana pasada, o ayer, o el año pasado. Tienen ese registro, ¿verdad? Pero si usted le pregunta cuál es el miedo de la gente, no va a saber. Él le va a decir, bueno, y yo pienso que tal cosa, o yo conversé con tal otra persona, pero él no va a saber porque eso no lo medimos. No tenemos indicadores sobre eso. Bueno, tenemos que construir herramientas cualitativas para estudiar el sentimiento de inseguridad. Construimos herramientas cualitativas. O podemos también hacer encuestas. Las encuestas son herramientas cuantitativas. Y para medir la victimización, ¿están viendo la pantalla ustedes? Sí. Sí, profe. Sí, señor, muy bien. Para medir la victimización lo que mide es la diferencia entre el delito como tal, o sea, sobre la cantidad de delitos y la cantidad que se denuncia, porque los indicadores lo que nos permiten ver el registro, más bien el registro de datos y indicadores, lo que nos permite ver es cuántos denunció la gente. Digamos que aquí en Tres Ríos denunciaron 10 delitos, 10 asaltos, 10, 20. Pero ¿cuántos ocurrieron en realidad? De más, porque hubo gente que no fue a denunciar, ¿verdad? Entonces la victimización lo que nos permite es medir la diferencia entre el número real de delitos y el número que se denunció. Esa diferencia es lo que se llama la cifra negra o la cifra oscura de la criminalidad, la diferencia entre el número estimado total de delitos y el que se denuncia. Y solo se puede determinar a través de encuestas de victimización, que en Costa Rica no se hacen. Se hacen solo cada 4 años el INEC.
el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hace cada 4 años encuestas de victimización, pero así no nos sirve. Por ejemplo, en México tiran cada 6 meses, el INEGI, que es como el INEC de México, cada 6 meses tira una encuesta. Entonces ya con eso no se puede tener una mejor idea si está comportándose bien o mal. En cambio, la victimización en Costa Rica es difícil de medir porque no tenemos encuestas. Entonces, en general, nos concentramos en el delito y el miedo al delito. Ahora sí, veamos algunos datos. Entonces, ¿cuáles son las características de la criminalidad en Costa Rica? Bueno, entre el año 2010 y el 2014, esta es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Para estudiar la seguridad objetiva, siempre vamos a estudiar sobre todo la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es el indicador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es el indicador que en todo el mundo se usa para estudiar la seguridad. Usted le pregunta, ¿cómo está la seguridad en Santa Ana? Bueno, se tiene que decir, bueno, la tasa de homicidios viene subiendo, viene bajando. ¿Cómo está la seguridad en Costa Rica? Bueno, la tasa de homicidios. Así es como se estudia la seguridad. Principalmente, vamos a ver otras formas, pero la primera y principal, y la que se usa en el mundo para compararnos, es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa no es lo mismo que el número total de homicidios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Tres Ríos, qué sé yo, el año pasado, qué sé yo, 20 homicidios, no sé. Pero esa no es la tasa, eso hay que hacerle un dato estadístico, ¿verdad? Un análisis estadístico, una operación matemática para convertirlo en una tasa de acuerdo a la cantidad de población, porque no es lo mismo la cantidad de población de Tres Ríos que la de San José o la de Limón o la de Santana, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cantidad de población se trabaja esta tasa de homicidio. Bueno, esta es la tasa para Costa Rica. Entonces ahora sí podemos decir que entre el 2010 y el 2013 venía una situación de mejora, pero del 2013 al 2017 de ahí es una situación realmente de crecimiento de los homicidios hasta llegar al 2017 al número más alto de homicidios en la historia de Costa Rica. En 2017 en Costa Rica hablamos de una crisis de seguridad porque tuvimos la tasa más alta de nuestra historia. 12.2 es la tasa más alta en la historia de Costa Rica. Pero eso después en el 2018 bajó un poquito y se ha mantenido estable, ¿verdad? Entre 11, 11.1, el año pasado fue 11.2, este año llevamos como 10 homicidios más que el año pasado, la tasa va a andar parecida, muy parecida, 11.3, tal vez después subir un poquito. Entonces ese es el análisis que hay que hacer cuando uno estudia la seguridad en el país, que en realidad viene mejorando un poquito después de una crisis muy importante el año 2017, sin embargo, para Naciones Unidas, si usted está por encima de 10, está en una situación que se llama de epidemia. O sea, todos los años que tuvimos más de 10, tuvimos una epidemia de homicidio. Solo en el 2012 y en el 2013 no. Bueno, en el 2014 ya. No tuvimos una situación de epidemia. Eso en cuanto a homicidios, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante poder desagregarlo por género. ¿Cuántos de esos fueron hombres? ¿Cuántos de esos fueron mujeres? Por edades. Eso es muy fácil porque más de como el 40% son jóvenes entre 20 y 30 y algo de años, ¿verdad? Por lugares, sabemos que los lugares donde más se cometen homicidios son en San José y en Limón, pero el año pasado, por ejemplo, Punta Arenas, bueno, y este año Punta Arenas está destacándose mucho. ¿Qué días, qué horas? Todos estos datos necesitamos. ¿Cuáles son las razones de esos homicidios? ¿Verdad? Si son razones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, o si son por razones de robo, o si son por sicariatos o ajustes de cuentas. Todo eso tenemos que ir sabiendo. Si son con armas de fuego o con armas blancas. Toda esa desagregación necesitamos ponerla dentro de lo que hablamos de seguridad objetiva. Estos datos ustedes lo encuentran, estos datos ustedes lo pueden encontrar ahí en el documento del INEC, que está en la sección de recursos, en los materiales. Ahí viene un documento donde viene toda esa desagregación. Mauricio, ¿quiere participar? Sí, la pregunta que tenía era, ¿cómo se llama?
ahí en el INEC tiene las causas de los homicidios. Es que esa es la pregunta que tenía. No, Porque, las causas, es que una cosa es la razón y otra cosa es la causa, ¿verdad? Cuando en el estudio del INEC no viene, creo que sí viene eso. En el estudio del INEC sí viene, por ejemplo, si son por ajustes de cuentas, o si son, por ejemplo, por repeler un robo, o si son por casos de violencia doméstica. Sabemos que desde hace algunos años la mitad de los homicidios son por ajustes de cuentas, entonces es el sicariato o el tráfico de drogas, ajustes de cuentas relacionados con las drogas, lo que está explicando sobre todo los homicidios. Eso lo pueden encontrar con más detalle en los informes del OIJ, en los informes anuales del OIJ, que yo los tengo, no los subí, pero si ustedes gustan yo los puedo subir, los puedo compartir. El informe anual, por ejemplo, de todos los años el OIJ tira un informe estadístico donde vienen las razones de los homicidios. Ahora esas son las razones que el OIJ establece ahí, como si son ajuste de cuentas o violencia intrafamiliar, pero hay razones más estructurales que ahorita vamos a estudiar un poquito. ¿Usted tiene ese documento, Mauricio? O si gusta, se lo facilito. no, el documento anual del OIJ no. Okay, por lo menos no actualizado. Voy a subir entonces el último documento del OIJ ahí, ustedes lo van a encontrar ahora más tarde en la sección de recursos, OIJ, en la memoria estadística. Memoria estadística del 2020. Ahí viene esa desagregación, ¿verdad? Por cantones, por tipo de arma que se utiliza. El 70% de los homicidios son con armas de fuego. Bueno, todo eso son datos que necesitamos. Los asaltos, según el OIJ, ¿verdad? Bueno, vean qué interesante. Porque uno ve la tasa en el 2020, en todos los países de América Latina, este año que tuvimos, en el año 2020, ¿qué fue la situación característica? ¿Qué pasó? La pandemia. Entonces, en el año de la pandemia, en toda América Latina, o en casi toda América Latina, los homicidios bajaron un montón. Solo en 2 países aumentaron, en Costa Rica y Panamá. No se sabe por qué, ¿verdad? Esto hay que estudiarlo. Yo tengo algunas hipótesis, pero hay que estudiarlo porque en 2020 en Costa Rica subieron los homicidios. Cuando en toda América Latina bajaron, sí se sabe por qué bajaron, y era porque nadie podía salir a matar a los demás, ¿sí? Porque estaban en confinamiento, y entonces los delincuentes no tenían que estar también confinados porque si no tenían problemas con la policía, ¿verdad? Pero en Costa Rica no, aumentaron. Pero los asaltos sí, vean que sí bajó considerablemente la cantidad de asaltos que se cometieron en el 2020. Venía una tendencia de crecimiento fuerte, ¿verdad? Como hasta, sí, es una tendencia de crecimiento. En realidad, el 2018, el 2019 bajaron un poquito, pero si uno ve la tendencia larga, si hay un crecimiento de la cantidad de asaltos. Esta es la cantidad total, no es la tasa. Pero en el 2020, fíjense que sí disminuye considerablemente. ¿Por qué disminuyeron los homicidios los asaltos en el 2020? Precisamente por la pandemia. Ahora, ya estudiando el sentimiento de inseguridad, de aquí no estamos hablando del delito objetivo, sino la seguridad subjetiva. Para eso se utilizan las encuestas de victimización, y esta encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que hacen cada 3 o 4 meses, nos permite ver si la gente considera que la seguridad es el principal problema del país. Fíjense que en agosto del 2018, por ejemplo, la gente pensaba que la inseguridad era el principal problema del país. O en agosto del 2015, aquí estos picos un poquito altos, ¿verdad? Aquí tenemos un pico alto en general. La gente pensaba que la seguridad, aquí sobre todo, en agosto del 2018, después baja, y ahora los principales problemas son, bueno, problemas económicos, problemas del desempleo, pero ya en Costa Rica la gente no está tan preocupada por la seguridad. Están preocupados sobre todo por el tema del empleo, por el tema de la economía, del comercio, pero bueno, en cualquier momento estas preocupaciones pueden volver a actualizarse. La seguridad siempre ha estado entre los 3 principales problemas del país.
uno le pregunta a la gente, mediante técnicas ya cualitativas, este es el resultado de unos focus group que hice yo como en 10 cantones, a la gente lo que le pregunta, no, esto no son estadísticas, esto es el resultado de lo que la gente habla. Acuérdense que hay herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas. Entonces uno se reúne con la gente y le hace unas preguntas ahí. Hay una metodología que se llama grupos focales, y la gente habla principalmente de esto, o sea, de robos o asaltos. Esto es lo que le preocupa, esto es lo que habla la gente, que en sus comunidades hay drogas, asaltos. Principal problema de seguridad, hay drogas. Y si uno se va mucho a lugares más rurales, hay mucho robo de ganado. Al hermano de mi esposa, por ejemplo, acá rato le están robando el ganado ahí en San Carlos. Roban mucho ganado. No sé si eso ha venido creciendo o bajando, pero en las áreas rurales eso pasa mucho y es un problema porque siempre son los mismos tipos. Y todo el mundo sabe, y bueno, ¿qué va a pasar, verdad? Hasta que alguien se enoje y tome la ley en sus manos. Pero ya esas son soluciones, ya eso es otra cosa. Políticas, obviamente no recomendamos, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del problema. La gente eso es el tipo de cosas que la gente, cuando uno les pregunta, contesta. Bueno, esa es la encuesta de victimización que hace el INEC cada 4 años, y más o menos es un 20%, se ha mantenido constante, 2010, 2014, 2018, se ha mantenido constante el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de un delito en el último año. O sea, en general, entre el 2010 y el 2018, en cuanto a una cantidad de delitos, asaltos, en general, la gente, más o menos, una quinta parte de los costarricenses dicen haber sido víctimas. Eso está en el libro del INEC. A nivel local, ¿verdad? Es necesario estudiar la seguridad o el territorio. Debemos contar con políticas públicas nacionales y locales de seguridad. A nivel local necesitamos datos en el territorio, intervenciones policiales de casos de violencia doméstica, armas de fuego, drogas, sentimiento de inseguridad, las encuestas de victimización y los resultados de talleres de trabajo. Esto lo pongo aquí porque aquí estamos hablando de herramientas cuantitativas y aquí de herramientas cualitativas, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo mide uno la seguridad objetiva? Otra vez, a través de indicadores y datos. ¿De qué? Bueno, de delitos, de intervenciones policiales. ¿Cómo mide uno el sentimiento de inseguridad? Especialmente a través de encuestas o de talleres de trabajo, entrevistas o grupos focales. Y lo que nos interesa es determinar los problemas de cada comunidad. Un diagnóstico nos tiene que llevar a determinar los problemas de cada comunidad en materia de seguridad. La seguridad, vamos a hablar de otra cosa, que son el enfoque de género y derechos humanos, pero antes quisiera consultarles si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, cómo se sienten. Estoy hablando mucho, estoy hablando poco. No, profesor, todo se va entendiendo con claridad. Están entendiendo, porque aquí lo que es importante es que ustedes tengan los conceptos. Estos conceptos todos están en los libros que yo les recomendé para traducirlos al ensayo, ¿verdad? Don Max. Sí, señor. Sí, nada más una consulta. Yo he venido encontrándome en algunas lecturas un famoso índice que es el índice de criminalidad, que es el reporte de todos los hechos de delitos contra la propiedad y contra la integridad física que conforman un tipo de violencia no contra la vida, que es el clásico que usted explicó muy bien, sí. Pero el de, ¿verdad? Pero el de criminalidad que está siendo utilizado para medir la violencia contra los derechos de las personas. No sé si lo podremos también integrar o si nos vamos a mantener apegados. No, eso es, por supuesto que ustedes pueden sentirse en la libertad por supuesto, y cualquier otra cosa que puedan incorporar y compartir, ¿verdad? Pues por supuesto que es bienvenida. Claro, ese es un índice. Lo que pasa es que ese es un índice que no está claro. Por ejemplo, quién lo hizo, qué variables se utilizaron, y que en realidad no es oficial, ¿verdad?
Para que un índice de eso sea oficial, tiene que la fuente oficial de datos en el país es la Oficina de Planificación del Poder Judicial. Ellos han hecho un intento de eso, ¿verdad? El Programa de Naciones Unidas ha hecho un intento también, el Ministerio de Seguridad ha hecho intentos. Entonces, agarran ahí y ponderan. Por ejemplo, yo había participado en un esfuerzo con Naciones Unidas de ponderar, de hacer un índice que ponderara, bueno, casos de homicidio, con casos de delitos contra la propiedad, casos de violencia intrafamiliar, para tener un índice de criminalidad en general en el país. Pero son esfuerzos que no se oficializan, entonces después cuesta comparar, ¿verdad? Cuando uno agarra una cosa un año y después el año que sigue, uno no sabe de qué se trata, pero si a usted le parece que y es muy importante, bueno, con los índices es muy importante explicar cómo se hizo, ¿verdad? Cómo se comparó, qué se ponderó es a qué tipo de delitos se le dio importancia. Pero si a usted, don Walter, le parece que es un índice que vale la pena, que está bien hecho y en su criterio vale, pues por supuesto, y a mí me interesaría conocerlo, no sé. Sí, a mí me ha tocado utilizarlo, o sea, me ha interesado y lo he utilizado con los datos del organismo de investigación judicial, pero obviamente con una construcción propia sobre lugares específicos, ¿verdad? No sobre el país en general, pero sí me parece que, por lo menos para despejar algunas dudas y poder usarlo incluso como medio de explicación para algunos datos, es valioso. Claro. Sí, a mí me parece, y más bien le agradezco que lo aporte para estudiarlo yo, porque no sé, digamos, es de lo OIJ ese índice. Yo lo construyo con los datos del OIJ, Okay. con las variables que me da el OIJ sobre delitos contra la propiedad y delitos contra la integridad física. Entonces los extraigo ahí pero por eso, pues la fórmula la hace usted. Exacto, la fórmula la hago siguiendo la misma fórmula del índice de homicidios, pero utilizando los datos de los delitos contra la vida, delitos contra la propiedad. Obviamente el índice por cada 100.000 habitantes es muchísimo más alto, ¿verdad? Porque la cantidad de delitos es más frecuente, pero te permite establecer diferencias entre un año y otro y entre un sitio y otro. Sí, está bien, no, súper bien, me parece súper bien. Y me va a servir a mí, como le digo, más bien le agradezco si puede incorporar eso. Claro, con mucho gusto. Me gustó el enfoque que acaba de dar el compañero porque es cierto, a nivel mundial se utiliza el índice de homicidio para decir si un país es seguro o no, pero bueno, también tenemos los asaltos y los robos y también me parece importante que se saque información interesante de esa situación. Fuera de eso, porque los homicidios, digamos, son situaciones muy extremas y a veces no representan, ¿cómo se llama? El cantón en sí. Por ejemplo, los asesinatos que hubieron en Quepos, y aumentan el índice de violencia en Quepos, pero realmente era tan violento el lugar, o sea, esa es la situación que se dio. Entonces, hay situaciones que a veces son, en el caso de los homicidios, son como muy específicas y muy en un tiempo determinado. En cambio, los asaltos y los hurtos y los robos de vehículos es algo más frecuente. Ahí se podría tal vez, como dice el compañero, sumar esos valores y sacar un índice por cada 100.000 y se puede sacar un índice distinto, mucho más, tal vez un poquito más aplegado a la realidad del barrio, del cantón o de la comunidad. Una precisión ahí, una cosa es un índice y otra cosa es una tasa, ¿verdad? Para sacar un índice usted tiene que aplicar una fórmula matemática diferente, tiene que ponderar, digamos, priorizar, agarrar una cantidad de delitos y decirle, a mí me interesan estos y darle una ponderación a cada uno de ellos. Una tasa sí es aplicar la variable demográfica. Cuando usted la divide por una cantidad de habitantes es una tasa, pero bueno, eso es un detalle, pero que sí es importante, digamos, que tengan en consideración. Ahora, lo que dice Mauricio es totalmente cierto, y estoy de acuerdo, y depende con lo que nos interese realmente. Por ejemplo, si yo viviera en un cantón donde en la costa, o en Tarrazú, o en un cantón donde no hay un homicidio, había un cantón de Guanacaste, ¿cómo se queda ahí? Por Nicoya, de donde era Juan Marín, ¿cómo era? ¿De Landayure? No.
No, por ahí a la parte de Nandayuri, que casi es el de arriba, el que queda, que tiene montaña. Ojancha. En Ojancha, como por 15 años no hubo un solo homicidio, entonces, ¿cuál va a ser la tasa de homicidios ahí? La Nación había sacado que por qué no habían hecho una investigación, que por qué no habían 15 años de no tener homicidios ahí. Bueno, entonces, si yo voy a estudiar la seguridad ciudadana en un cantón donde hay 15 años de no tener un homicidio, de ahí lo que voy a estudiar son los delitos contra la propiedad, obviamente. Tiene que ver con lo que más le interese a uno. Para comparar un cantón con otro, un país con otro, sí se utiliza la tasa de homicidios, pero si a ustedes les interesa más los asaltos o los robos o los hurtos también forman parte de un fenómeno particular. Todo eso, pero todo esto, digamos, en este momento es como conceptual. Es importante que lo tengamos en ese nivel. Ya luego vamos a precisar que nos interesa, pero contestándole a Mauricio y a Walter, sí, por supuesto que podemos utilizar los indicadores por eso hablamos de seguridad objetiva y subjetiva, ¿verdad? Porque ahí podemos utilizar datos, indicadores de los que queramos nosotros, de acuerdo a lo que nos interese. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hablar un poco más rápido de, bueno, este es el tema que tiene que estar, y es el tema del enfoque de derechos y el enfoque de género. Tiene que venir un análisis o un concepto de por qué la seguridad ciudadana tiene que tener enfoque de derechos y enfoque de género. Este es el dato de femicidio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de enfoque de género no es solo la seguridad ciudadana vista a través de los femicidios, sino la seguridad como afecta a una mujer es mucho más, o la inseguridad, más bien la inseguridad, la criminalidad que afecta a una mujer es mucho más complicada y mucho más compleja que el número de femicidios o de mujeres muertas en un año. Ya por dicha, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, está registrando los casos de acoso callejero, ¿verdad? Ese es un fenómeno muy frecuente en nuestro país, en nuestras comunidades, y que para las mujeres es una cosa terrible, ¿verdad? Es una incomodidad y es una situación clara de inseguridad que hay que observar y que viola totalmente sus derechos. Eso hay que estudiarlo. Los casos de violencia, las denuncias de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Donde no necesariamente terminan en femicidios, sino las medidas de protección. Hay que tener en consideración que la seguridad afecta de manera diferente a hombres y mujeres y que un buen diagnóstico tiene que tener la parte general de hombres, pero también cuál es la percepción de las mujeres sobre eso, ¿verdad? Con algunos datos, pero también sobre la percepción. Y recordar que siempre entendemos la seguridad en el marco del desarrollo humano, aunque no hablamos de seguridad humana, sino de seguridad ciudadana, pero sí tiene una relación con el desarrollo humano y con lo que se llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que de aquí al 2030 tenemos que haber conseguido 17 objetivos. El número 16 tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, este trabajo de seguridad ciudadana se enmarca también en los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a hablar un poquito sobre las causas y factores de riesgo. Bueno, sabemos al final, esto no es cómo se registran, sino cuáles son realmente las causas estructurales del delito, ¿verdad? Aquí vi que habían varios criminólogos o criminalistas, criminólogos que sobre esto tendrán bastante más criterio, porque este es un fenómeno que sobre todo ha sido estudiado por la criminología. Pero en general uno tiende a dividirlo entre causas estructurales que pueden venir de las teorías de desorganización social y lo que son factores de riesgo que no son causas del delito, sino que son factores que están en una comunidad, pero que al aparecer el delito lo hacen, lo potencian, lo multiplican o lo hacen letal. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas sociales? O más bien, primero los factores de riesgo. Bueno, el más claro es el decomiso de armas, o más bien la presencia de armas. El factor de riesgo es la presencia de armas, ¿verdad? Si hay muchas armas en una comunidad, el arma como tal no va a ser causa de ningún delito ni de ningún homicidio. Bueno, sobre eso hay toda una discusión, pero no vamos a entrar en ella ahorita. Lo que quiero decir es que si hay muchas armas, la violencia que hay ahí puede ser más letal.
o si hay muchos eventos relacionados con drogas, si hay mucho tráfico. Pero ni las drogas ni las armas son en realidad las causas estructurales del delito. Las causas más sociales tienen que ver con el porcentaje de población joven, con el desempleo, con la deserción en el colegio, con la desigualdad, con los hogares monoparentales. Y un estudio que habíamos hecho también en la UNED nos demostraba que diferentes delitos, habíamos estudiado, por ejemplo, homicidios, asaltos y violencia intrafamiliar, tenían una explicación por diferentes causas, por diferentes causas. Por ejemplo, donde habían asaltos, era especialmente porque había un porcentaje alto de población joven. Pero los homicidios no tienen que ver con eso, en realidad, muy poco. Pero los asaltos sí, o los casos de violencia intrafamiliar no tienen que ver con la población joven, los asaltos sí. O la deserción del colegio sí tenía una relación, sobre todo con asaltos, pero también con homicidios. El desempleo es una variable que no, en el país, no explicaba en todo el país ni homicidios ni asaltos. Los decomisos de armas sí, si había muchas armas sabíamos que había muchos asaltos o homicidios también, y eventos de drogas. Entonces, diferentes causas, por eso es importante que en cada lugar sepamos, tengamos también una visualización, ¿verdad?, de este tipo de causas y factores de riesgo y causas estructurales que son sobre todo de tipo social, ¿verdad? Sobre todo de tipo social, la población joven, la deserción de colegio, el desempleo, bueno, y los factores de riesgo que son armas y drogas. Ahora, esto no es igual en todo el país, ¿verdad? Estos son datos para el país. Cuando uno agrega los datos del país y estudia esto. Pero uno puede estudiarlo también por región. Entonces yo les decía, vean aquí el desempleo, este número, mientras sea más cercano a uno, es más, esto se llama el coeficiente de Pearson. Mientras es más cercano a uno, la correlación es más alta. Entonces, por ejemplo, este es alto, 0.6, 0.58. Pero el desempleo es bajo. Pero si uno lo estudia por las regiones, vean que en el Pacífico Central, el desempleo sí explica la tasa de homicidios. En el resto del país no. En el resto del país las correlaciones son muy bajas o hasta inversas. No, en realidad yo no puedo afirmar estadísticamente que el desempleo me va a traer más homicidios en estas regiones, Central, Brunca, Chorotega, Atlántica Norte o en Costa Rica, pero en la región Pacífico Central sí. Por ejemplo, por eso es que a mí me preocupa mucho la situación de la pandemia y la situación del desempleo que se está produciendo, que llegó hasta el 30%, ahora se bajó como al 20%. Aún así es muy alto, el histórico de Costa Rica es del 10%, pero en particular en la zona Pacífico Central. Y los datos de homicidios ahí en Punta Arenas están disparando. Entonces hay que ponerle atención. Habían compañeros de la región Pacífico Central. Hay herramientas para generar, para afectar esta relación entre desempleo y tasa de homicidios. Todavía no estamos hablando de políticas ni herramientas, estamos hablando de diagnóstico. Sobre esto de causas y factores de riesgo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí. Ok. Bueno, vamos a trabajar ahora el concepto de prevención, ¿verdad? La acción conjunta de mecanismos destinados a impedir la comisión de un delito o limitar su alcance. O sea, vamos a entender la prevención como todo lo que podamos hacer desde el Estado entiende en el sentido general de la política pública, pero con participación ciudadana y demás, para que no hayan delitos. O sea, entendemos la prevención como lo que podemos hacer para que no hayan delitos. O prevención de la violencia. Dicho bonito, digamos, dicho para escrito, ¿verdad? Es el conjunto de medidas orientadas a evitar la ocurrencia de hechos violentos, o en caso ocurren, reparar los daños causados, promover la rehabilitación del ofensor o ofensora y reducir las posibilidades de que vuelvan a suceder. Ese es el concepto de UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y para el tráfico para evitar. Cuando hablamos de prevención, recuerden siempre que hay tres tipos de prevención según las poblaciones a las que se dirige: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria.
La primaria va dirigida a todas las personas, prevención universal, y el mejor ejemplo es, por ejemplo, la educación, ¿verdad? Si tenemos escuelas dirigidas a todos, veíamos los datos con la deserción. Si tenemos escuelas, vamos a tener menos delitos. Esa es como prevención primaria, pero a veces no funciona, ¿verdad? Entonces, porque siempre hay grupos que están en condición de riesgo. Entonces, para eso ocupamos prevención secundaria, que es, por ejemplo, las que tratan de afectar, por ejemplo, las pandillas o a los jóvenes que están cerca de las pandillas, prevención secundaria, ¿verdad? Dirigidas a grupos en condición de riesgo, o con las que se hacen en algunas comunidades, ¿sabes? Y la prevención terciaria tiene que ver sobre todo con la rehabilitación a las personas que ya están en conflicto con la ley y evitar que vuelvan a cometer actos delictivos. Ahora, dependiendo de las actividades que ejecuta, esta primera categoría es según las poblaciones a las que se dirige. Según las actividades que ejecutas, hablamos de prevención social, que busca atender las causas estructurales, lo que hablábamos, por ejemplo, del desempleo, o de la pobreza, o de la desigualdad. Entonces, toda la prevención social, políticas de empleo, políticas contra la pobreza, son prevención social. La prevención situacional, esa en general lo que busca es establecer barreras físicas entre el delincuente y el hecho delictivo. Por ejemplo, que yo le ponga un candado de mejor calidad a mi casa, prevención situacional, pero es bastante más complicado, ¿verdad? En una comunidad sabemos que hay elementos muy importantes como la iluminación, como la recuperación de espacios, como el establecimiento de barreras, como la limpieza. Hay documentos que comprobaron que algunas comunidades, con el simple hecho de mejorar el tema de los residuos y el desecho sólidos, esa comunidad mejoró y eso hizo que los delincuentes llegaran menos. En Jamaica se ha estudiado mucho eso. Y la prevención comunitaria es la que tiene que ver sobre todo con las comunidades, ¿verdad? La prevención tiene actores, ¿verdad? Como la represión tiene actores, la prevención también tiene actores. Y en la prevención es muy importante todo lo que llamamos el gabinete social. Esto lo vamos a hablar con más detalle cuando hablemos del mapeo de actores, que es una unidad, el mapeo de actores. El IMAS, el Ministerio de Educación, todo eso tiene que ver con la seguridad. El sistema penal, bueno, la policía, la corte, el gobierno local es fundamental en la prevención del delito. De hecho, es el que tiene que tener el liderazgo en la prevención en la comunidad y la comunidad organizada. Y finalmente, el concepto de gobernanza de la seguridad. Básicamente, el concepto de gobernanza, que es un concepto que ha traído sobre todo en boga esta oficina de Naciones Unidas contra el Delito, que es UNODC, habla, la gobernanza es, bueno, dice a los factores, normas, actores, que se coordinan de alguna manera para producir un bien público. En este caso, el bien público es la seguridad. Siempre recordemos que la seguridad es un bien público. O sea, una política pública. Y allí tenemos que considerar a los policías, al Ministerio Público, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y al sector privado. Es decir, la gobernanza explica una arquitectura del sistema que nos permite avanzar juntos. Cuando hablamos de la gobernanza de la seguridad a nivel local, estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la relación que hay entre todos los actores que tienen que ver con eso y cómo se organiza. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si en Garavito hay un comité local de prevención de la violencia o no, o hay una comisión de seguridad en el gobierno local, ¿quiénes participan? ¿Están los actores o no están? ¿Llega la policía o están solo los regidores? No, para que haya lo que se llama la gobernanza tiene que haber una instancia, que puede ser esta comisión o puede ser no sé, puede ser mil cosas. Existen lo que se llama los famosos CCCI, que a veces funcionan, que a veces no funcionan. La ley de policía municipal establece que las municipalidades tienen que crear comisiones de seguridad. La cosa es pensar en los actores y cómo los sentamos y a dónde los sentamos, en qué instancia, para que empiecen a coordinar las políticas de seguridad. Y voy a terminar porque la idea era trabajar una hora y ya me estoy extendiendo bastante. Con este concepto de diagnóstico social, que es la elaboración y sistematización de información que implica conocer, comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y demás. Pero los diagnósticos, y ahí viene,
¿verdad? De cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, la utilidad. Los diagnósticos tienen que ser útiles, ¿para qué? Para formular políticas, para mejorar la situación. Está también en la presentación el concepto de auditorías locales de seguridad, que básicamente es repetir lo que hemos dicho. Ok. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Ya me ven a mí nada más. Están viendo bueno, ya no están viendo la presentación. No, señor, solo usted. Ok. Esos eran los conceptos más importantes que quería compartir, el concepto de seguridad ciudadana, los conceptos de prevención del delito, las características de la seguridad, bueno, un poquito ahí lo de las tendencias, hablamos también de la prevención, hablamos de las causas estructurales, y todo eso ustedes tienen que organizarlo en un ensayito de no más de 7 páginas. Dice entre 6 y 10 páginas, dice, pero no más de 7 páginas, 7, 8 páginas. Que tenga, además, el ensayo, la precisión y la identificación de una comunidad o un cantón en el que ustedes van a trabajar. ¿Alguna consulta? Esta presentación ya está, yo ya la tengo subida ahí. Si alguien la quiere repasar, ya está en el entorno, ya la pueden revisar. Y ahorita yo la voy a, bueno, cuando terminemos de grabar, no sé muy bien cómo se hace, pero eso no es difícil, compartir también esta clase para que la puedan repasar si les gusta. Permiso. Sí, señor. Ok, para quedar un poquito más claro con el informe local, por dar un ejemplo, bueno, yo soy del cantón de San Pablo, de Heredia, puedo escoger un barrio X, digamos, de Las Joyas, que es un barrio ahí un poquito conflictivo, consumo y demás. Entonces, digamos, yo me puedo enfocar en ese barrio, dar como una reseña histórica ahí muy breve de ese barrio y como destacar la problemática para tomar como referencia ese barrio, perdón, para seguir trabajando en eso, en ese diagnóstico enfocado ahí localmente en ese barrio. Algo así, más o menos. ¿Cuándo? Porque, digamos, obviamente, como usted decía, no se puede uno como que abarcar todo el cantón porque, bueno, no alcanzaría el tiempo y es algo muy Más bien es al revés, porque si usted escoge un barrio le cuesta más tener las estadísticas. Las estadísticas son más fáciles obtenerlas a nivel de cantón. Si usted quiere hacerlo en un barrio, está bien, yo no le voy a decir que no. Me parece bien y como le digo, es más útil, ¿verdad? Pero para hacer el buen diagnóstico, las características, perdón, los datos que usted va a ocupar en internet, por lo menos, usted los va a encontrar a nivel de cantón. Es muy difícil que usted pueda conseguirlos, por ejemplo, ni para ese barrio. Es decisión suya, pero yo le sugiero, le aconsejo hacerlo a nivel de cantón. Ahora, perdón, Jason es, ¿verdad? Sí, señor. Perdón, digamos, en ese caso... Perdón para terminar de explicarle. En este informe que tiene que presentar de mañana en 8, todavía lo único que tiene que poner es el lugar que va a trabajar. Todavía no tiene que buscar ni la historia, ni la población, ni ningún indicador, ni nada del lugar. Solo poner el lugar. Lo que tiene que desarrollar es el concepto de seguridad que usted va a aplicar ahí. Todavía no vamos a entrar a describir los cantones, ni a ponerle indicadores, ni a decir si la delincuencia está creciendo o no, eso todavía no. Eso va en el segundo y tercer informe. Ahora lo que tiene que manejar usted es un concepto, es decir, ¿cuál es el concepto de seguridad que usted va a utilizar? Entonces, por ejemplo, puede poner ahí, ¿qué haría yo? Si yo fuera estudiante, yo pongo ahí el concepto de PNUD, ese que hablé, o me busco otro, y pongo algunos otros conceptos asociados, lo discuto un poquito, ¿verdad? ¿Qué me parece a mí ese concepto? Si no me parece, pongo las tendencias en Costa Rica, ahí sí, que hablábamos de que en Costa Rica está pasando esto, porque tiene que haber un contexto del país, pero todavía no empieza a caracterizar el lugar, por favor. Gracias. Con permiso, profesor Gerardo.
Tal vez voy a apoyar un poco lo que dice el compañero Jason, ¿verdad? Porque claramente cada uno de nosotros tenemos que darle un enfoque a este proyecto. Las estadísticas están y están visibles para cualquiera. Nosotros lo que podríamos hacer con las estadísticas que ya existen es exponerlas, hacerlas más visibles, acumularlas y poder presentarlas. Sin embargo, ¿qué pasa con toda aquella incidencia que se presenta y no es reportada ante las autoridades, ¿verdad? Todas aquellas denuncias invisibilizadas eh, que no pasan a más y muchas veces por temor de la comunidad, de los mismos vecinos, ¿verdad? Que son amenazados, que son coaccionados. Yo considero que el concepto de cada uno de nosotros queramos utilizar, sí, pues se podría ser respetado, ¿verdad? En ese sentido, porque la intención es que el material pueda funcionar para proyectos de labor social, de responsabilidad social, para generar culturas de prevención, ¿verdad? A nivel de barrios. Y claramente, si tomamos un barrio para trabajar, nos va a ser más fácil puedes tener esa data. Bueno, si usted dice que usted consigue las estadísticas, por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que, vea, le voy a decir, ¿usted de qué cantón es? Coronado, ¿verdad? No, señor, de la Guásima de Alajuela. La Guásima de la capital del mundo, de Alajuela. Por ejemplo, usted dura 5 minutos averiguando la población de Alajuela. Claro. ¿Verdad? Todavía de la Guásima, que es un distrito, usted puede durar 10 minutos, ¿verdad? O los mismos 5 minutos, porque esos datos están muy fáciles en el INEC. Pero ya si usted va a buscar la población de un barrio específico, no la va a conseguir. Va a costar mucho, tal vez en la municipalidad, las oficinas del Ministerio de Salud a veces tienen diagnósticos por barrio, los famosos ATAPs andan haciendo, pero es difícil. Es decisión suya, es decisión suya y como usted dice, yo por supuesto la respeto. Pero sí les recomiendo, por facilidad para acceder a los datos, trabajar a nivel de cantón o de distrito, pero es decisión de ustedes. No, perfecto. Y a mí me queda muy claro también el tema de este trabajo, de este primer trabajo que hay que presentar, ¿verdad? Es conceptual. Definir el modelo conceptual. Exacto. A futuro, pues ya uno verá si quiere sacar una semana de vacaciones y andar entrevistando gente por la calle, ¿verdad? Para obtener estadística o bien irse a lo que tenemos publicado a nivel nacional. El acceso a datos, todo debería ser por internet. El acceso a datos, todo está en internet. Y si no, yo se los puedo facilitar porque yo manejo bastantes datos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profe. Don Mauricio. Sí, hay una cosa, bueno, hay una explicación que usted hizo el primer día, que sí hay una parte, siempre va a haber una parte en este proceso donde nosotros tenemos que ir a hacer 5 o 6 entrevistas, precisamente para medir la sensación de inseguridad de la gente. Porque una cosa son los datos que usted tenga y otra cosa es hablar con la comunidad y con los líderes comunales. En todas las comunidades, en todos los barrios, en todos los distritos, hay líderes comunales. Entonces es imperdible que cuando uno comienza a trabajar en una municipalidad, le van a decir, háblese con tal persona, háblese con tal otro, háblese con háblese con el entrenador de fútbol, del grupo de niños y tal cosa. Ahí uno va recopilando esa información que las estadísticas no nos dan, que es tal vez también muy valiosa, pero es parte de este proceso, que en algún momento tenemos que tocar la calle e ir a hablar con una u otra persona para ir tomando esa sensación que tiene en la calle. Hoy hablé de eso, cuando hablamos de la seguridad subjetiva, hablamos que había que hacer herramientas metodológicas cualitativas, como entrevistas, como grupos focales. Eso tienen que plantearlo en el informe que sigue, en el informe 2 de 8 de agosto, ¿verdad? Y tienen que decir qué herramientas van a usar y aplicarlas para el informe final. Todavía no, pero sí hay que hacerlo, ¿verdad? En algún momento, especialmente en la unidad 2, que son las metodologías. Y si ustedes van a escoger una herramienta cualitativa o cuantitativa, tendrán que aplicarla, ¿verdad? Una herramienta cuantitativa, por ejemplo, es análisis de datos. Todo lo que son datos, eso sí lo vamos a hacer. Pero sí tienen que tener una herramienta cualitativa de que es, por ejemplo, una entrevista o un grupo focal. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente unidad. ¿Alguna compañera que quiera participar? Que no solo hablen hombres.
Doña Julieta, ¿qué le ha parecido? ¿Está ahí? Pues bastante interesante, de mucha recolección de información, que básicamente todo está accesible a la mano en internet, pero hay que sacar su tiempo para depurar la información que uno necesita para el trabajo. ¿Sí? Hay que sacar el tiempo. Yo, en cuanto a los datos, todos deberían encontrarlo en internet si es a nivel de cantón. Ya las metodologías como focus group o entrevistas sí tienen que ir a aplicarlas ustedes. Vean, yo necesito documentar la tutoría para efectos de la UNED. La UNED me dice que tengo que documentar ahí que se dio la tutoría. Entonces voy a pedirles el favor de los que puedan y quieran, ¿verdad? Que activen la cámara para tomar una fotita para enviarle por una cuestión sobre todo administrativa. No la voy a poner en Facebook, ni la voy a poner en la extra, ni nada de eso, no se preocupen. El que no quiera, no tiene que activar una foto o una imagen, puede ser, sí, ¿verdad? Si alguno quiere tomar también, ¿no? Yo no tengo problema. Una captura de pantalla. Ok, por ahí, muchas gracias. Digamos, si alguien tiene otra consulta, por supuesto, tenemos. Ok, vean, recuerden que el informe entonces... Bueno, perdón, profesor. Sí, señor. Ahorita nada más agradecerle por su tiempo y sus explicaciones. Muchísimas gracias. Espero que les haya interesado, que les haya quedado bien. En el primer informe, que son 6 paginitas sobre un concepto de seguridad, tienen que presentarlo de mañana en 8. Y yo estoy absolutamente dispuesto pues a ayudarles. Inclusive si alguien quiere que podamos tener una sesión particular, una tutoría en particular, ahí nos ponemos de acuerdo y conversamos otra vez por Zoom. Yo con mucho gusto, nada más ponernos de acuerdo en la fecha, ¿verdad? Y recuerden que el informe no se manda por correo, se sube en el entorno virtual. Ahí hay una sección donde dice entrega de tarea o actividad, no sé qué, ensayo 1, ahí es donde se sube eso. Si alguien tiene dudas sobre eso, también lo puede consultar ahí en el foro de dudas. Por lo demás, yo de verdad les agradezco mucho la atención de hoy, espero que no se hayan aburrido mucho, que haya sido interesante. Y quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, Tomás. No, sumamente interesante y valioso toda la información que nos pudo compartir. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a usted. Bueno, entonces muchas gracias, creo que llegamos hasta aquí. Y insisto, bueno, recordarles que unos compañeros habían hecho un chat el martes, no sé si alguien más quería participar en el chat. ¿Quién era? No me acuerdo, creo que era Mauricio que tenía el chat. Ah, no, o Gabriel, Juan Gabriel, no era usted, no. Bueno, ahí está, los que quieran participar en el chat, yo no puedo estar en el chat, pero entre ustedes, por supuesto, pueden tener la comunicación o por correos electrónicos que ustedes quieran participar. Por lo demás, yo de verdad les agradezco mucho y voy a dejar aquí un poco abierto por si alguno quiere seguir en esto del chat, pero yo me despido, de verdad muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Hasta luego.